Vale, muy bien. Pues bueno, lo primero agradecerte el espacio y felicitarte por el proyecto. Creo que hacen falta muchos más proyectos que se enfoquen a la praxis de la antropología, a la práctica de la antropología y a la antropología aplicada. Así que es un placer poder estar compartiendo este espacio contigo. Y bueno, respecto a mí, soy Pablo Mondragón, soy antropólogo, soy cofundador de Antropología 2.0 y también cofundador ahora de Humanix, que es una academia de humanidades aplicadas, de ciencias sociales, humanidades aplicadas, de la que hablaré más adelante. Bueno, mi trayectoria personal, yo hice en el colegio, bueno, en el colegio yo me especialicé en letras, y por circunstancias de la vida, bueno, pues terminé trabajando en una pyme, en el sector empresarial, como en el departamento comercial, en exportación. Yo llevaba los países francófonos, el norte de África, Marruecos, Argelia, y me dedicaba a la venta de sistemas de riego para agricultura. Nada que ver con la antropología. Pero hubo un momento en el cual llegó la crisis en España, la empresa no iba bien, además yo no estaba a gusto, sentía que no era lo mío en ese momento, no me gustaba la dinámica dentro de la propia empresa, tampoco la forma en la que entendían los negocios. A fin de cuentas, pues bueno, es una empresa industrial con un modelo, desde mi punto de vista, muy antiguo. Y bueno, hubo un momento en que decidí hacer un cambio radical de vida. Yo no conocía la antropología, debo decirlo, conocía lo que es la disciplina, pero no la conocía en profundidad, y básicamente busqué en Google algo que tenga pues las cosas que me gustan a mí, ¿no? Historia, sociología, psicología, lingüística, y bueno, como todos sabemos, la antropología para mí es un poco como la física, diría yo, de las ciencias sociales, es para mí la que engloba básicamente todos esos saberes que puede aportar la filosofía, etcétera, de una manera no eurocéntrica. Y no, pues acabé estudiando antropología en la Universidad de Granada. Y una vez en la Universidad de Granada, pues también, y junto a mis compañeros, pues empezamos a ver que, bueno, que la antropología, por un lado, parecía que solo tenía salidas dentro de la academia, digamos que el sistema se había organizado en esa línea, simplemente poder perpetuar la academia y básicamente tenía, pues esa era la salida principal, pero claro, eso a nosotros nos resultaba inverosímil, o sea, no tenía ningún sentido, porque siendo las culturas, la cultura, ¿no? El objeto central de la investigación antropológica, claro, no tenía sentido que solo pudieses hacer investigación de culturas en la academia, no tiene ningún sentido. Claramente las culturas necesitan estudiarse en ámbitos, no solo la empresa, que por supuesto ya hablaremos sobre ello, sino en políticas públicas, en organizaciones no gubernamentales. O sea, es decir, al final nosotros asumimos la tesis de que realmente el hecho de que la antropología no tuviese salidas no era una cuestión disciplinaria, sino que era una cuestión estructural. La forma en la que se había organizado la antropología académicamente era la que justamente estaba evitando esas salidas laborales. Ese fue nuestro principal punto de análisis. Y a partir de ese insight, como diríamos, empezamos a generar, a construir el proyecto. Nosotros pensábamos que eso no tenía que ser así. Y un poco, pues, con esa idea de profesionalizar la antropología, de visibilizar la antropología aplicada, un poco buscando esas líneas, ¿no? Que al final había en ese momento, ahora hay más, pero en ese momento había muy poco escrito en español, pues empezamos Antropología 2.0, que en sus inicios era un proyecto enfocado a la profesionalización, a la visibilización de las salidas laborales de la antropología. Y poco a poco pues, nos fuimos especializando en un campo que nos resultaba muy atractivo, que además generaba una enorme polémica, sabíamos que generaba una enorme polémica, sabíamos dónde nos metíamos, ¿no? Que era la empresa privada, y esa prostitución de la antropología, de la que tanto, ¿no? que está, digamos, en el ethos colectivo de la disciplina. Y bueno, dijimos, nosotros no lo vemos así, creemos bueno, que este debate tiene que abrirse y vamos a intentar ser impulsores a la hora de abrir este debate y vamos a hacer ruido.
Entonces, ¿cómo hicimos ese ruido? Pues con un blog, a través de una política, digamos así, de comunicación, etcétera. Al final somos un equipo muy, muy pequeño, ¿no? Todo esto lo empezamos 2 personas. Pero bueno, hicimos mucho trabajo en ese sentido y lo que era un proyecto de profesionalización, hubo un momento de la reflexión del proyecto que entendimos que era mucho más sensato e incluso mucho más sincero si lo llevábamos a cabo siendo una empresa. Una empresa que defiende la antropología de la empresa y que además aplica la antropología de la empresa. Entonces ese camino nos llevó a ser una agencia, una consultoría, que es actualmente Antropología 2.0, ¿no? Antropología 2.0 es o intenta ser una combinación entre una consultoría etnográfica de vanguardia, intentamos estar dentro de las técnicas más avanzadas, digamos así, de investigación social antropológica, junto con un proyecto de difusión en este caso, de la antropología empresarial. O sea, eso es básicamente lo que es hoy en día Antropología 2.0. Conviven 2 almas. Ese proyecto inicial de difusión, de intentar hacer crecer este mundo, de intentar integrar más gente, ese objetivo, esa es un poco nuestra visión. Nosotros creemos mucho en los aportes que la antropología puede generar a la economía y al mundo empresarial y creemos que puede humanizar muchísimo las empresas. Y por otro lado, pues nos permite vivir, ¿no? El hecho de que seamos una consultoría, pues nos permite ganarnos la vida, generar dinero, que a su vez reinvertimos, etcétera. Y eso es un poco la trayectoria, ¿no? O sea, Bueno, y vamos a ampliar sobre varios de los puntos que estuviste mencionando. En principio, te pregunto por Humani, este proyecto, esta academia de aplicada, de antropología aplicada. Vale, vale, a ver, el proyecto de Antropología 2.0 y llegaré a Humanix, pero el proyecto de Antropología 2.0 en sus inicios es muy amplio, ¿vale? O sea, nosotros nos marcamos 3 líneas estratégicas que queríamos seguir. Visibilizar, formar y conectar. Esas eran nuestras 3 pilares, nuestros 3 bases. La visibilización se llevó a cabo y se está llevando a cabo a través del blog, ¿de acuerdo? La formación la hemos hecho más o menos, pero nosotros hubo un momento que dijimos, si realmente tenemos que estar clase por clase yendo a dar charlas a pequeñas conferencias, no vamos a llegar a tener el impacto que nosotros queremos llegar a tener en ese sentido. Entonces, a partir de ahí se generó Humanix. Humanix va mucho más allá de la antropología. Humanix lo que pretende, el objetivo de Humanix, a fin de cuentas, es ya no incorporar la antropología, sino las ciencias sociales. Generar una formación que permita a los científicos sociales o a los humanistas, depende de en qué país y en qué contexto se está hablando, se llaman de una manera u otra, por lo menos generar una formación que realmente conecte el saber humanístico con las realidades del siglo XXI, que conecte el saber humanístico con la tecnología, que conecte el saber humanístico con la empresa, que conecte el saber humanístico con los retos medioambientales. Esa es la visión de Antropología 2.0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Innovando en educación. Esa es nuestra... Estamos ahora mismo, hemos decidido, podríamos haber, por ejemplo, sacado un curso y haberlo alojado en una plataforma existente, Coursera, etcétera, ¿no? Hay varias. Pero claro, entendíamos que si hacíamos eso, no teníamos toda la amplitud de experimentación, toda la capacidad de decisión y de tocar y tal, que si era realmente nuestro, que si diseñábamos desde cero esa plataforma. Y hemos diseñado una plataforma de ciencias sociales que integra el primer curso de antropología empresarial en español y el segundo del mundo, ¿de acuerdo? El primero está en EPIC, que es una gran asociación y cuesta aproximadamente unos $3.000, 3.500, y nosotros hemos decidido, pues bueno, generar un curso tremendamente completo donde las personas que lo van a realizar van a aprender básicamente todo lo que nosotros llevamos 4 años aprendiendo, fundamentos de antropología empresarial, historia, técnicas virtuales, cómo aplicar marcos de análisis puramente antropológicos, ¿no? Mary Douglas, Clifford Geertz, etcétera, a responder a retos empresariales. Al final, lo que hemos hecho ha sido combinar todo el saber que tenemos del mundo empresarial, que ya llevamos unos años en esto, junto con todo lo que sabemos de la antropología. Y estamos, pues justamente, experimentando y
aportando en ese camino, ¿no? Y Humanix un poco lo que pretende es eso, generar, o sea, por lo menos ser una herramienta que permita empoderarse a las próximas generaciones de antropólogos y antropólogas y permitirles que lleguen a tener trabajo, que para nosotros es una de las cuestiones fundamentales, uno de los retos de la antropología. Un rato, bueno, vos mencionaste esta especie de que veías que planteaba la academia, las dificultades para la salida laboral, por la propia estructuración que tiene la antropología dentro de la academia, y la necesidad de una antropología entendiéndola como esta antropología que trasciende las paredes, los muros de las academias, y que intenta de alguna manera participar en diferentes procesos, resolución de problemas, etc. En ese campo, bueno, tenemos y antropólogas participando en ONGs, en gestión pública, en diferentes instituciones. Hablaste de la relación con la empresa y esa mala prensa, de alguna manera, la discusión de la antropología que tiene la antropología. ¿A qué atribuís esa mala prensa? ¿Acaso ha sucedido en algunos casos fundamentales, en otros no? ¿Qué podés ampliar sobre ese tema? Vale, me he enterado a medias de la pregunta, porque, como te digo, se me ha cortado un poco, pero creo que más o menos sé por dónde va. Un poco de la mala prensa, ¿no?, de la antropología de la empresa. Vale, voy a responder con... voy a ponerme un poco materialista cultural, ¿vale?, en ese sentido. Vamos a abordar este problema desde 2-3 enfoques. Uno, superestructuralmente, ¿de acuerdo? Superestructuralmente, evidentemente, existe una mala prensa de la antropología de la empresa justamente por el posicionamiento tradicional de la antropología respecto al capitalismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto a mí me parece un poco naif, porque la antropología académica participa y mucho del capitalismo. O sea, es decir, yo asumo que eso es así. O sea, al fin de cuentas, hay unos circuitos de dinero que sirven para pagar a los antropólogos académicos y esos circuitos de dinero están en una lógica de venta de graduados, venta de licenciaturas, inscripciones. O sea, a fin de cuentas, para mí, la academia no se diferencia tanto de una empresa, salvo por la cuestión del lucro, que es una de las cuestiones imprescindibles de la empresa. Pero realmente no, o sea, es decir, yo no puedo asumir binariamente, y creo que ningún antropólogo debería hacerlo, que academia igual a bueno y empresa igual a malo. Porque ahí, por ejemplo, tenemos toda la tradición del proyecto Camelot o de toda una serie de proyectos que fueron financiados por gobiernos e impulsados por academias. Estamos hablando de grandes academias, de Harvard, de Boston, etc. Y que realmente supusieron grandes problemas éticos. Entonces, realmente no entiendo justamente esta construcción negativa. Bueno, mentira, sí que la entiendo. Y aquí voy a la parte infraestructural. Para entender la mala prensa, como dices tú, de la antropología empresarial, hay que estudiar la historia de la antropología empresarial. La historia de la antropología empresarial, para que te hagas una idea, tiene aproximadamente, va a cumplir dentro de nada 100 años del primer caso de estudio de antropología empresarial que fue en la fábrica de Hawthorne, ¿vale? Básicamente, para resumir mucho, la antropología empresarial a principios de siglo, sobre todo en los años 20, tenía un boom, cada vez se multiplicaban los estudios de antropología industrial, que se llamaba entonces, porque el contexto era puramente de revolución industrial, pero en los años 60, y estos son los años clave, es la década clave, hubo una gran caída. Y esta gran caída se puede entender desde muchos enfoques, pero uno de ellos fue básicamente que debido al contexto de guerra, que sufría Estados Unidos, aquí me voy a referir a la historia de Estados Unidos, de Estados Unidos con la Unión Soviética, el contexto de Guerra Fría, el propio Estados Unidos invirtió muchísimo dinero en antropología en la academia.
generó a través de lo que se llamó la National Science Foundation, ¿vale? A través de este organismo que dependía del Estado estadounidense, bueno, pues de repente hubieron un montón de becas, ¿de acuerdo? Un montón de becas que se le dieron a los antropólogos y se crearon un montón de plazas. ¿Qué pasa cuando creas un montón de plazas en la academia? Que todo el mundo va dentro de la academia. De tal manera, si tú tienes un espacio donde hay mucho trabajo, pues ese espacio al final pues termina haciéndose fuerte y fagocitando otras posibles salidas. Justamente, ¿vale? O sea, es decir, el principio de la generación... ¿Por qué el gobierno estadounidense estaba interesado en los 60 en potenciar los departamentos de antropología? Pues al final por lo mismo que estaban interesados las potencias coloniales europeas al inicio de la antropología, para estudiar al enemigo, para estudiar, y de hecho de ahí se impulsó el hecho de que los antropólogos teníamos que hacer trabajo de campo fuera. El que hacía trabajo de campo en su país, digámoslo así, en su tradición, era casi visto como un no antropólogo. Era, ¿sabes? Un antropólogo per se tenía que irse a Lastrobriand o etcétera a hacer trabajo de campo exótico. Esto respondía a un interés puramente de dominación estadounidense en un contexto de Guerra Fría. Lo que pasa es que vino muy bien a la antropología académica, porque de repente tenían muchas plazas y muy mal a la antropología empresarial, porque la antropología empresarial tradicionalmente ha estudiado objetos de estudio dentro de su cultura. Yo estudio empresas españolas y al consumidor español, por ejemplo. También puedo estudiar otros, pero mi trabajo, mi campo, suele estar aquí. Entonces, claro, hay una serie de factores ideológicos, el complejo tradicional de la antropología respecto a las empresas y respecto al otro, el debate sobre la practicidad de la antropología, que esto viene superado desde Geertz, pero bueno, sigue estando, ¿no? Y sigue estando en el inconsciente colectivo. Hay toda una serie de cuestiones, de razones, son muchas, por las cuales la antropología de la empresa poco a poco se ha ido marginalizando. En Estados Unidos hace tiempo que esta marginalización no es tal. En Estados Unidos, después de los años 60, hubo 20 años en los que la antropología de la empresa no se practicaba y luego llegaron los 80. Aquí hay un montón de otras razones, ¿no? De por qué fueron los 80 los que empezaron el boom de la antropología de la empresa de nuevo. Y actualmente la propia American Anthropological Association tiene, digamos, subdivisiones especializadas en antropología de la empresa, como por ejemplo la NAPA, ¿no? Que es la National Association of Practical Anthropology, pura antropología de la empresa. Ya la tenía, incluso en los años 40 creó la Society for Applied Anthropology, que también incorpora antropólogos de la empresa. Esto estamos hablando, si mal no recuerdo, del 47. O sea, esto de la antropología de la empresa no es una locura que se haya ocurrido ahora que diga, bueno, pues a ver, no. Esto tiene una tradición y lo que pasa es que ahora volvemos al contexto inverso de los años 60. Ahora la academia está saturada. Y esa es la verdad. Ahora mismo es muy difícil conseguir una plaza académica. ¿Qué pasa con los antropólogos y las antropólogas que se gradúan? Porque han hecho una inversión de tiempo y de dinero en una formación que luego a ver qué hacen con ella. Porque desde la academia, justamente debido a la ausencia de profesores con experiencia en consumo, en mercado, en consultoría, etcétera, en aplicar la antropología fuera de la academia, ¿vale? No hay muchos que trabajen en la academia o que hagan una esto mixta, pues es una pescadilla que se come la cola. Si a ti tus profesores no te enseñan cómo trabajar fuera de la academia, te va a costar mucho aprender cómo trabajar fuera de la academia. Va a ser tu responsabilidad hacer el prueba-error, digámoslo así. Nosotros lo que abogamos es por una integración de este tipo de conocimientos y por una integración de profesores que vengan de consultorías y que tengan experiencia laboral fuera de la academia dentro de la academia. No sé, sé que he hablado de muchas cosas, no sé si he respondido a tu pregunta, pero vamos, hay varios factores que influyen en este refute, ¿no? Hay factores históricos, hay factores ideológicos, pero para mí el pensamiento binario de academia buena, empresa mala, creo que es un buen punto de partida para reflexionar. Porque a mí realmente me parece muy poco riguroso, ¿no? O sea, a partir de esa base me parece muy poco riguroso. Y además, porque las metodologías y las técnicas en empresa hay muchas diferencias entre trabajar en empresa y trabajar en academia. La empresa y el trabajar en empresa puede suponer un enorme avance metodológico, teórico y ético para la propia antropología.
Pero desde luego, si no nos atrevemos a trabajar con empresa, jamás llevaremos a cabo esos debates. Sobre eso te quería preguntar justamente. Esos debates éticos pueden llegar a la antropología, que puede llegar a la antropología, el propio trabajo con la empresa, y la relación antropológica, la aplicación en la empresa. ¿Cómo puedes ilustrarnos sobre eso? ¿Cómo la antropología participa en una empresa? ¿Qué hace un antropólogo en una empresa? Vale. Hay un montón de ramas, o sea, es decir, es que realmente no nos damos cuenta del montón de oportunidades que hay de la antropología dentro de la empresa. Por ser esquemático, voy a citar los 3 grandes campos tradicionales de la antropología dentro de la empresa, ¿vale? El primero de ellos es el marketing y la investigación de mercados. Básicamente, las empresas, sobre todo en un contexto globalizado, ¿de acuerdo?, necesitan, a la hora de invertir, generar nuevas estrategias, productos, experiencias, etcétera, necesitan tener conocimiento de mercado. Ese conocimiento de mercado tradicionalmente ha sido cuantitativo. Es decir, ¿cuál es mi cuota de mercado? Si yo tengo una solución, si yo soy Coca-Cola, pues sé que tantos millones de personas pueden comprarme. Y es puramente numérico, puramente cuantitativo. La economía y la empresa ha cambiado mucho. Y ahora mismo lo que cuenta es la experiencia. Y entonces el análisis cualitativo, el enfoque cualitativo, el entender realmente los porqués de las personas, ha cobrado una importancia mayor. Entonces, ese es un gran campo, ¿no? Lo que es la investigación de mercado. Investigación de mercado, marketing, estrategia de marca, pero siempre partiendo del conocimiento de los contextos, de los usuarios, de necesidades, etc. Ese es la investigación de mercado. Otro de los campos, y posiblemente actualmente el más prolífico, es el campo del diseño. El diseño no hay que entenderlo como diseño gráfico, ¿vale? Que esto pasa mucho. Hay gente que piensa diseño y es dibujar. No. Se puede diseñar un producto, se puede diseñar un servicio, se puede diseñar una experiencia, se puede diseñar espacios, se pueden diseñar políticas públicas, se pueden diseñar multitud de cosas. El diseño es una disciplina per se muy amplia, muy amplia. Y asociada a lo creativo, ¿no? Creamos soluciones. El matrimonio entre antropología y diseño es una de las mejores cosas que le ha podido pasar a nuestra disciplina, porque los diseñadores están enamorados de los antropólogos. Y lo digo en serio, enamorados. ¿Por qué? Porque los antropólogos obtenemos un conocimiento de las personas y un enfoque que los diseñadores muchas veces no son capaces de obtener. No tienen esa reflexividad, no tienen, por ejemplo, conceptos como EMIC y ETIC, no tienen pues nuestra capacidad de entender cuando estamos siendo endocéntricos, no tienen nuestros marcos teóricos. ¿Pero qué tienen que nosotros no tenemos? La aplicabilidad. Los diseñadores son capaces de coger lo que nosotros hemos sacado del campo y convertirlo en soluciones tremendamente interesantes y centradas en las necesidades de las personas. Es decir, nosotros podemos entender que este es el contexto en X grupo y ¿cómo lo mejoramos? Pues tradicionalmente la antropología no mejoraba nada. La antropología hacía su etnografía, su artículo y ya está. Y ¿no? Escribías un artículo y si lo publicabas en una revista de impacto, mejor. Si acaso, pues bueno, tenías tu relación ética con los participantes, etc. Pero realmente no se llegaban a hacer nada con esos resultados. Trabajar con diseñadores lo que te permite es hacer algo con esos resultados. Y cuando tú puedes hacer el diseño de una solución y probarla, y aquí vuelve a entrar el antropólogo. Ves si esa solución funciona en ese contexto. Oye, que no funciona, más investigación. Oye, que funciona en este momento, pero vamos a ver cómo evoluciona dentro de 3 años, más investigación. Es un matrimonio perfecto, el de diseño y antropología. Y hay una disciplina que es lo que se llama la experiencia de usuario, las letras en Jacuzzi es UX, ¿vale? Conocido como UX, que es hoy, a día de hoy, el mayor campo de profesionalización de la antropología, la experiencia de usuario, el UX. Están contratando un montón de antropólogos para la parte de investigación de la experiencia de usuario, pero un montón. Nosotros, por ejemplo, en el curso hemos entrevistado a varios de ellos que nos explican su experiencia, ¿no? Tenemos aproximadamente 30 personas participando en el curso explicando su experiencia en distintos campos aplicando la antropología. Entonces hemos dicho marketing e investigación de mercados, diseño y la tercera es lo que llaman la antropología organizacional, que es la más antigua, que es la que comenzó, que es la antropología dentro de las empresas.
Al final es entender una empresa internamente como una tribu. Básicamente, una empresa tiene símbolos, una empresa tiene jerarquías, una empresa tiene procesos, tiene legitimaciones, tiene culturas formales, tiene culturas informales, tiene básicamente todos los componentes que nosotros hemos estudiado tradicionalmente. Lo que pasa es que la gente de recursos humanos no entiende la empresa como una tribu, lo entiende como recursos humanos. Y de ahí viene la palabra, ¿no? Pero nosotros somos capaces de darle una visión muy distinta y esa visión permite solucionar muchísimos problemas que tienen las empresas dentro. Permite mejorar la experiencia del empleado, permite mejorar los espacios donde la gente trabaja, permite identificar liderazgos orgánicos que puedan ser interesantes para la empresa a la hora de hacer promociones, permite un montón de cosas, permite mejorar, a fin de cuentas, la experiencia de las personas dentro de una empresa. Entonces, claro, a mí me resulta muy raro muchas veces cuando existe esta idea preconcebida de que la antropología de la empresa es mala, cuando realmente muchísimos de nuestros proyectos lo que tienen que ver es con mejorar la vida de las personas. Entonces, y ahí está el enfoque antropológico. Entonces, claro, muchas veces yo no me ofendo cuando la gente dice, te has vendido al capitalismo, te has prostituido al capitalismo. Pues como todo el mundo, en un cierto sentido. O sea, ¿sabes? Me lo estás enunciando desde tu ordenador, desde tu Apple. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No me lo estás enunciando desde Brasil con los Yanomamo. Entonces, claro, vale, sí, la antropología en este caso sí que está funcionando, sí que está integrada en el capitalismo, pero no por ello vamos a decir, bueno, pues es que vamos a trabajar para Monsanto y para Coca-Cola y vamos a echar a todos los indígenas del Perú. No es así como funciona la antropología de la empresa. Eso es un estereotipo que tienen en la cabeza la gente que la ha demonizado, pero no tiene nada que ver con la realidad de nuestro día a día. Lo que tiene que ver con es un aspecto que evidentemente debe ser debatido en cualquier aspecto de la antropología, no solamente en lo que tiene que ver con la empresa. El trabajo con comunidades indígenas, hay una historia asociada a la antropología también. Hay un comienzo de la antropología también que estudiamos en las primeras materias de la pero puntualmente en el caso de la empresa, principalmente en lo que es Humanix y antropología, ¿cuáles son los debates que tienen que ver con este tema de la ética? Si es que intervienen, cómo se dan. Pregunto, por ejemplo, porque ¿qué acontece con un antropólogo dentro de una empresa? A veces contratado para intentar resolver asuntos de conflicto gremial, sindical. ¿Cuáles son los límites, los puntos? ¿Visten esas discusiones? Vale. Yo creo que es una pregunta muy pertinente la que planteas porque efectivamente hay antropólogos contratados para este tipo de cuestiones. ¿Vale? O sea, es decir, que hay antropólogos poco éticos participando en proyectos poco éticos, eso existe. Sin ninguna duda, ¿eh? O sea, es decir, aquí no... Igual que existe en la academia. O sea, es decir, igual que hay antropólogos académicos participando en proyectos poco éticos académicos. O sea, eso, digamos que no es exclusivo de la antropología de la empresa ni de la antropología académica. De hecho, no es exclusivo de la antropología. O sea, hay un montón de profesionales participando en proyectos poco éticos, ¿no? Entonces, ese planteamiento es muy interesante. Una de las cuestiones, uno de los problemas de no haber desarrollado la antropología de la empresa durante todos estos años es justamente esa falta de código deontológico ético aplicado a la empresa. ¿Por qué? Porque, claro, hay un montón, por ejemplo, el código deontológico tradicional con el que se ha basado la antropología es el de la American Anthropological Association. En los años 60, la American Anthropological Association prohibió, justamente por efectos del proyecto Camelot, etcétera, prohibió publicar, prohibió llevar a cabo estudios cuyos resultados no fuesen públicos, ¿de acuerdo? Todo estudio llevado a cabo por antropólogos tenía que mostrar sus resultados en público, tenía que estar accesible para todo el mundo. Justamente así se evitaban este tipo de colaboraciones con el gobierno estadounidense, en Vietnam o en la contrainsurgencia latinoamericana, etc. Es un poco la... Claro, si tú
sea, es decir, eso en términos de antropología empresarial es inviable, porque muchísimas veces en nuestros proyectos lo primero que va por delante es un contrato de confidencialidad. No porque el proyecto sea poco ético, sino porque es un mundo empresarial. Y en un mundo empresarial hay intereses empresariales que no tienen por qué ser malos, pero responden a lógicas de mercado. Yo no quiero que mi competencia se entere de lo que estoy haciendo. Si tú de repente quieres desarrollar un producto y es un producto novedoso, no quieres que tu competencia sepa lo que estás desarrollando. Con lo cual, los estudios que tú estás contratando no quieres que sean públicos. ¿Sabes? ¿Entiendes la lógica? O sea, Entonces, de este modo, claro, si tú éticamente impones que todos los proyectos tienen que ser públicos, no puedes trabajar en la antropología de la empresa. O por lo menos cambia, ¿no? O sea, es decir, no es así. Esto es un ejemplo de diferentes problemáticas que nos encontramos dentro de la antropología. Nosotros, personalmente, hemos llegado a rechazar proyectos. Nos ha pasado. Nosotros, al final, tenemos un proyecto y cuando vemos un proyecto, pedimos objetivos del proyecto, cuál es el objetivo, intentamos intuir o directamente hacemos entrevistas cuál es el objetivo mayor, cómo se va a llevar a cabo, tal. Y hemos rechazado proyectos de bastante dinero. ¿Por qué? Porque no nos parecían éticos. ¿Que otras personas lo hayan hecho? No tengo la menor duda. De hecho, me consta. Pero esto ya depende mucho del posicionamiento de cada uno. ¿Sabes lo que decir? Del posicionamiento moral, primero, y ético, después. Entonces, pues está, pues lo que te digo, el debate de cómo relacionarse con los clientes, hasta qué punto tienes que hacer siempre lo que el cliente quiere o no. El debate, sobre todo en antropología organizacional, de si te posicionas más del lado del que te contrata, que a fin de cuentas es la dirección, o del lado de los trabajadores. O cómo gestionas, básicamente, esas tensiones latentes dentro de la compañía. O sea, hay un montón de cosas de las que hablar en ética de antropología empresarial. Y tenemos que hablar de ellas. Pero no podemos hablar de ellas hasta que no haya un interés real en la antropología empresarial. Vuelvo a lo mismo. Finalmente, ¿de qué manera la antropología puede participar, posibilidades, límites, procesos de transformaciones sociales? Profundizando un poquito más en el campo de venimos hablando, ¿no? Me refiero a ejemplos. ¿Del campo de? Del campo del mundo empresarial, ¿no? La antropología aplicada al mundo empresarial. Vale, pues por ejemplo, hay un proyecto, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo, pero te lo puedo mandar por correo. Sé que se llevó a cabo en Dinamarca, que es el paraíso de la antropología empresarial, es posiblemente Estados Unidos y luego Dinamarca. Y además Dinamarca entiende la antropología empresarial de una manera que yo personalmente me siento muy identificado, justamente porque aboga por este impacto social, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un proyecto llevado a cabo por una antropóloga que trabajaba para una empresa eléctrica, ¿vale? Para la empresa nacional eléctrica, que básicamente lo que intentaba era estudiar los hábitos de consumo de las personas a nivel electricidad, cómo gastaban energía, ¿de acuerdo? Para generar una educación energética. O sea, es decir, al final, en lo que Dinamarca está apoyando es que los usuarios, los consumidores, sean responsables con su consumo de luz y con su consumo de recursos. Pero ¿cómo lo hacen si no conocen a los usuarios, si no conocen las motivaciones, no conocen las realidades? Ahí es donde entran los antropólogos. Entran los antropólogos, conocen las motivaciones y a partir de ahí se diseñan pues una serie de políticas, diferentes tarifas de la luz, etcétera, que permiten, digámoslo así, que los usuarios se impliquen en consumir menos recursos, menos energías. Este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Pero hay un montón más. O sea, es decir, si por ejemplo dice, vale, por ejemplo, hay un antropólogo muy importante que además es una gran referencia en antropología empresarial audiovisual. Él trabaja como videoantropólogo, ¿de acuerdo? Que se llama Bruno Moyne, un canadiense. Nosotros lo entrevistamos también en el curso. Y esta persona, pues por ejemplo, ha hecho que, gracias a sus investigaciones con la cámara, ha hecho que los aeropuertos de ciertas ciudades de Estados Unidos sean mucho más accesibles para inválidos, ¿vale? Para personas que tienen movilidad reducida. ¿Cómo lo ha hecho? Estando al lado de personas de movilidad reducida
y observando y preguntando y profundizando en su experiencia y grabando toda esa experiencia. De tal manera que todos esos datos los utilizó el aeropuerto para optimizar la experiencia para personas de movilidad reducida. O sea, ¿qué puede haber de malo en eso? ¿No? Que las personas con movilidad reducida puedan acceder mejor a un aeropuerto. Pues eso es un proyecto, puede ser un proyecto típico de la antropología empresarial. Optimización de experiencia de usuario, concretamente de personas con movilidad reducida. ¿Mejora la calidad de la vida de las personas de movilidad reducida? Sin duda. Para ellas pueden viajar mejor, es mucho más fácil, etc. Todo esto luego el proyecto siguió en los aviones. ¿Cómo mejorar la experiencia de las personas de movilidad reducida dentro del avión? Pues lo mismo, investigación, etc. Hay un montón de proyectos de ese tipo que generan un impacto muy importante en comunidades concretas. No quería dejar de preguntarte por España. Bueno, como un poco sabemos por los medios cómo se ha atravesado la situación de la pandemia, del coronavirus, cómo están actualmente, y en relación a eso, ¿qué información tenés sobre las ciencias sociales, la antropología, trabajando y pensando en esta post-pandemia o en cómo superarla? Vale, bueno, pues en España pues estamos un poco como la mayoría de los países del mundo, en muchos sentidos. A ver, la crisis aquí ya depende mucho, ¿no?, del posicionamiento de cada cual. Yo, viendo los datos, entiendo que no se ha gestionado bien, ¿de acuerdo? Al igual que en Italia. También tiene mucho que ver con razones culturales, con razones de proximidad de unas personas con otras. Tenemos una cultura latina que no tiene nada que ver con la escandinava, ni con la distancia social que tienen allí, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de razones. El sistema sanitario no estaba preparado, enseguida se desbordó. Luego tenemos una pésima política de recogida de datos. En España no sabemos recoger datos, no sabemos utilizar el Big Data, o la sanidad por lo menos no ha sabido utilizar esta herramienta tan interesante justamente para llevar a cabo rastreos, ¿no?, de contagios, etcétera. Ha habido, en mi opinión, muchos errores de los que se puede aprender y se puede subsanar. Ahora mismo, España tiene diferentes zonas y hay ciertas zonas, o sea, ya se levantó el confinamiento, tuvimos 3 meses de confinamiento y se levantó, y ahora hay ciertas zonas que empiezan a tener rebrotes, ¿vale? Y entonces ciertas zonas vuelven a estar confinadas, ¿de acuerdo? Esto no sorprende, o sea, esto desde el inicio de la pandemia se había dicho que estaría la curva se aplastaría, pero que luego habría rebrotes. Los rebrotes se esperaban para septiembre, pero están mucho más avanzados, digámoslo así. Entonces, pues bueno, estamos todos un poco en vilo, a ver si vamos a poder irnos de vacaciones o no, porque ahora es verano aquí, en este sentido, y es época estival, época de vacaciones, y no sabemos si vamos a poder viajar, si no, etcétera. Por un lado, los hoteles en España están llenos porque el turismo interno se ha potenciado mucho, pero luego, por otro lado, no se sabe si el día que tienes la reserva vas a poder ir, no sabes si vas a poder viajar. O sea, hay mucha incertidumbre, mucha confusión. La gente no sabe si tiene que llevar mascarilla en la calle o no, porque la mascarilla es obligatoria en espacios cerrados o cuando hay menos de 2 metros, pero claro, eso es muy interpretable. Digamos que la situación es un poco de incertidumbre en ese sentido. Y tenés información sobre las ciencias sociales, la antropología, pensando un poco, produciendo un poco sobre esta crisis. Sí, hay una, no recuerdo ahora mismo el nombre, no recuerdo el nombre bien porque soy pésimo para los nombres, la verdad. Pero, claro, es decir, la relación entre antropología y pandemia también es bastante larga, ¿no? O sea, en el sentido, y además es que ha quedado más que demostrada el inmenso valor de la antropología en las pandemias. No me acuerdo del nombre de la autora, pero hay una autora que hizo una serie de investigaciones relacionadas con el ébola y, a fin de cuentas, lo que se dio cuenta es que la transmisión del ébola tenía muchísimo que ver con las prácticas culturales de ciertos grupos dentro de países africanos, ¿no? O sea, es que esto es de cajón. No podemos, y esto es un problema muy propio de esta dicotomía absurda entre ciencias y letras, que es absurda y que tiene que ser superada ya. No podemos tratar una pandemia únicamente desde el punto de vista de la ciencia pura, de la medicina, de la estadística, sino que debemos integrar una parte
importante de conocimiento sobre culturas humanas, porque una pandemia no es un hecho objetivo, o sea, es decir, una pandemia necesita transmisores para poder llevarse a cabo. Esos transmisores tienen un inmenso componente cultural, es lo que hablábamos antes. En Escandinavia hay una mayor distancia social per se, por la tradición histórica y cultural de este país. En España no, en Latinoamérica tampoco. En el caso de África, pues por ejemplo, el tema del ébola estaba muy relacionado con los ritos mortuorios, ¿no? En el sentido de el consumo del agua, los ritos mortuorios, etc. A fin de cuentas, todo fenómeno social es muy holístico, hay multitud de variables, no se puede entender desde esencialismos, no se puede entender desde miradas unidimensionales, sino que hay que aplicar una perspectiva muy amplia, ¿no? Muy holística, de las cuales la antropología tiene un inmenso potencial, junto con otras disciplinas, ¿no? Disciplinas de la computación, etc. Lo ideal sería que superásemos estos complejos de las ciencias duras y las ciencias blandas y trabajásemos juntos, porque es cuando mejor funcionamos y es cuando mejor nos complementamos. Yo no trabajo con nadie mejor que con un ingeniero o con un arquitecto o con una persona de programación. Es con quien más me gusta trabajar, porque nos completamos realmente. Ya no es volver al debate endogámico de ¿es mejor la antropología o la sociología o la psicología social? No, eso es absurdo, ¿no? O sea, es decir, al final hay métodos, hay teorías, tú tienes que coger herramientas. Pero trabajar con gente de ciencia pura, desde la antropología, es una pasada. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es increíble, es fantástico. Bueno, Pablo, algo que quieras agregar, que no te haya preguntado, no te haya quedado en el tintero. No, para nada. O sea, lo que tú desees preguntar, si quieres preguntarte algo más, ningún problema. Yo, si no tienes nada más, simplemente dime. No, bueno, realmente agradecerte, invitarte a continuar en contacto y bueno, esperando que pase en España como en la mayoría de los países, dependerá mucho de nosotros. Y bueno, reiterarte el agradecimiento por haber participado en este espacio. Muy bien, muchísimas gracias. Yo te lo agradezco a ti y mucho ánimo y mucha suerte con el proyecto, que es muy necesario. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.